Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 34. En este mes estamos con el tema de lo que es la identidad, ¿no es cierto? La identidad. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 34 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. Este pasaje contiene varios ítems para estudiar y analizar. Y el que sobresale por lo general en estos versículos es el tema de la predestinación. Pero no es cuestión de embarcarnos en una discusión teológica en esta mañana, sino que nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios hoy lo que hace a nuestra identidad con Dios. Y es el tema que estamos manejando en el mes. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene que manejarse con una identificación, ¿verdad? Una cédula, un documento que tiene un nombre y tiene un número. Y esto es la forma de nosotros identificarnos en todo momento, en todo trámite que nos es solicitado. Pero cada vez la cosa es como más complicada y como siempre Satanás mete su mano. Entonces ya prácticamente a veces ni el documento que nosotros presentamos es suficiente, ¿verdad? Entrega uno su cédula, tiene su nombre, su número, pero hoy en día le están agregando que hay que poner la huella digital también en ciertos trámites que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es que la imagen que se presenta allí del número y la foto y el nombre ya no es suficiente para aceptarlo como que esa es la persona que se está identificando. Y por eso entonces la complicación, ¿no? Entonces piden la huella digital por una razón sencilla, y esta razón sencilla nos habla de la maravillosa sabiduría y poder de Dios en la creación, porque no existe en el mundo entero una persona que su huella digital sea parecida o idéntica a la de otro ser humano, y eso solamente lo puede hacer es Dios y nadie más. Somos criaturas de Dios. Nuestra identidad entonces es más allá que una documentación, es lo que hace a la esencia de nuestra existencia, de nuestra persona que se muestra. Ahí está entonces lo que es la identidad. Y Romanos habla de esto, habla de que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, imagen e identidad. Aunque hoy en día, y cada vez se acentúa más, los seres humanos se preocupan es por la imagen. Y que casi en el 99.9% la imagen no coincide con la identidad, ¿verdad?
Es así. Y fíjense, hermanos, Satanás tiene engañado a nuestro mundo, nos tiene engañado a nuestras sociedades, porque los patrones a los cuales apuntamos para identificarnos los tomamos del mundo. ¿O no es así? La imagen que nos venden la compramos y la queremos hacer nuestra imagen. Y por eso tenemos todo lo que tenemos de modas, de expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La imagen. Porque queremos tener la imagen de. Y sabe una cosa, hermanos, cuanto más nos dedicamos a producirnos una imagen, más vamos perdiendo la verdadera identidad que Dios nos dio a nosotros. ¿Está claro eso? Claro que sí. La industria de la cosmética, la estética y la plástica se está llenando de plata con nuestras inclinaciones tontas, ¿verdad? Más vale la imagen que lo que somos. Para Dios es al revés. Más vale lo que nosotros somos. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de imagen, yo les decía a los hermanos, yo había estado compartiendo un domingo a la tarde algo de este tema. Y les decía que cuando uno era chico se ponía a hacer figuras a trasluz. La sombra, uno ponía la mano, entonces de aquel lado uno veía un perro, ¿verdad? Y el perro comía y el perro movía la oreja, etc. La imagen era de un perro, pero la identidad, nada que ver. Era una mano. O sea, no coincide la imagen con la identidad. Dios dice que Él nos predestinó para que trajésemos, llevásemos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y habla mucho más allá que una simple copia. Cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de Génesis, desde el comienzo de la creación, Génesis registra el proceso de esa creación y en el día a día nosotros leemos allí en las Escrituras que termina diciendo: los bendijo Dios y vio Dios que era bueno. Y esto habla del cielo, de la tierra, de las lumbreras, de las plantas, de los animales. En la medida que Dios iba elaborando la creación, iba diciendo al final: y vio Dios que era bueno, y lo bendijo Dios. Luego en Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26 hasta el 28, habla de la creación del hombre. Y al crear al hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Fíjese, Dios nos dio señorío, potestad. Y dice la Escritura: y los bendijo Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, esto a nosotros nos debe dar mucha alegría, hermanos. Saber de que nosotros somos criaturas de Dios y que para Dios es bueno en gran manera nuestra existencia. Eso significa que el hombre y la mujer son representantes de Dios en la tierra con señorío, con autoridad. Y esto nos muestra que hemos sido creados con bendición y para bendición. En el libro de Génesis también leemos el transcurrir de la historia del hombre, y en el capítulo 3 aparece lo trágico de nuestra raza humana. Allí encontramos una sentencia en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Hay una sentencia
que dentro de esas sentencias dice: maldita sea la tierra por tu pecado, por tu desobediencia. Espinos y cardos te producirá. Ahora, tanto el hombre como la creación, a partir de ese momento, cayeron en maldición por la desobediencia y el pecado de Adán. Se perdió la originalidad. Y precisamente, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos por tener una imagen, estamos aceptando todavía que nuestra originalidad siga en manos de Satanás. ¿Comprende lo que le dije, verdad? Cuando me preocupo por mi imagen, entonces me estoy olvidando de mi originalidad. Y desde que nosotros leemos la Biblia, desde el Génesis y toda la historia de la raza humana contenida en la palabra de Dios, allí nos revela que Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios y todo aquello que muestre la presencia y la imagen de Dios en medio de este mundo. Dios lo odia, cuanto más a su creación y a sus criaturas. Ahora, como Dios, como Satanás no puede con Dios, entonces él busca dañar la imagen que tenemos nosotros y lo que es la creación, busca dañarlo en nosotros. Y por eso Jesucristo lo reconoce. Juan 10:10, Jesús dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y de eso tenemos que ser conscientes nosotros, amados, de que la imagen que Dios hizo de nosotros no era una simple apariencia, era esencia de su esencia en nosotros como representantes de Él en la tierra. Y Satanás se ha ido encargando de desdibujarlo, de embarrarlo, de dañarlo hasta llegar a la destrucción. De eso tenemos que ser conscientes. Y por eso es que tenemos una creación caída en maldición y un ser humano maltrecho, deformado y destruido por el pecado. Cuando nosotros caminamos por las calles, y esto es dado aún en los países desarrollados, encontramos personas tiradas en las calles, ¿verdad? Y nos cuesta aceptar que ese es un ser semejante a nosotros, con todas las capacidades que Dios le dio y todas las posibilidades que Dios le dio. Nos cuesta aceptar que es un semejante nuestro, destruido. Ese es nuestro sentir, ¿verdad? Pero Dios, para Él el presente siempre es presente. No hay verbos que se conjugan, no hay tiempos verbales en Dios. Para Dios es siempre presente su propósito para con la raza humana. Él nos creó para la gloria de su nombre, para bendición. Y para Él siempre, mientras estemos vivos, está en pie el deseo de que nuestra imagen sea restaurada conforme a lo que Él quiso hacer con nosotros. Es aquí. Y por eso nosotros cuando leemos Romanos, el mismo capítulo 8, el versículo 18 al 21, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Aquí encontramos
una poderosa y contundente declaración con promesa. Esa declaración nos revela el propósito eterno de Dios y nos da a entender que Dios no está dispuesto a dejar a su creación y a sus criaturas en manos de Satanás sin ninguna esperanza. Él las sujetó en esperanza, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Él las sujeta en esperanza. Dios sabe que nosotros, por el pecado, venimos en picada, en caída libre. Y vamos arrastrando la creación también con nosotros. Y es como que Dios en esa caída libre en picada estira su mano y la sostiene diciendo: no la voy a dejar que caiga al fondo donde Satanás la quiere meter. Y la sostiene en esperanza. ¿Me entiende, hermano? Lo que quiere decir de que Dios en su misericordia sigue pensando en presente con nosotros. Él sabe cuál es nuestro presente, cuál es nuestra realidad presente, cuál es nuestra vida presente, cuál es nuestra situación, cuál es la verdadera imagen, la identidad que traemos. Él lo sabe. Y Él sabe que Satanás está tratando de destruir lo que Él ha puesto en nosotros. Y por eso Él mantiene su mano para sostenernos en esperanza siempre. Y es aquí, hermanos, donde vemos en el Romanos capítulo 8 y versículo 29 que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, nosotros podemos decir: a Dios le ha placido predestinarnos para que continuemos llevando su imagen. Y fíjese, hermanos, esto es para nosotros un motivo de gozo y de agradecimiento a Dios. Porque si nosotros nos evaluamos delante de Dios, sabemos que no merecemos ni siquiera pronunciar su nombre, ¿verdad? Pero en su misericordia, su tiempo presente es que en nosotros todavía puede estar la imagen perfecta de Dios por Jesucristo en nosotros. Y esta es nuestra bendición, que Él nos predestinó, le ha placido que nosotros continuemos llevando su imagen. Ahora, la predestinación, el término y el concepto que tiene la palabra en griego en los escritos de Pablo, tiene que ver con el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios, por el cual se llevan a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano. Ahora, esto nos da a nosotros la claridad de saber de que algunos creemos que están predestinados para ser estrellas y otros están predestinados para ser estrellados. Y ese es el concepto del mundo y es lo que Satanás nos ha vendido, ¿verdad? Pero Dios no conjuga verbos. A Él le ha placido darnos la bendición desde que nos creó a que nosotros podamos continuar llevando su imagen en nosotros. Ahora, entonces, la predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios por el cual Él lleva a cabo las cosas que ha determinado de antemano. Nosotros decimos: la última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Y así es para nosotros los que creemos en Jesucristo, los que hemos conocido a Dios en la persona de Jesús. Para nosotros es así. La última palabra la tiene Dios. No que con ese chico ya no hay remedio.
La última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Y es así. Bendito sea el Señor. Me estaba acordando ahora de un familiar de una trabajadora de la clínica que ella contaba que tiene un hijo que desde los 12 años está consumiendo droga, quedó huérfano de padre. Y ya tiene 24. Y no había caso con él. Ni internado, ni no internado, ni con tratamiento, ni sin tratamiento, ni consejo. Y ella hizo un último esfuerzo y consiguió llevarlo a una institución. Y el psiquiatra, cuando lo ve y lo examina y todo, entonces después habla con ella y le dice: su hijo no tiene remedio. Vamos a dejarlo acá internado, pero él ya, su cerebro y su persona está totalmente controlada por el vicio y todas las cosas que instala Satanás por el consumo de la droga. Cuando él terminó de hablarle, ella es cristiana hace muchísimos años, ella le dijo: la última palabra la tiene Dios. Y a los 3 meses su hijo apareció en la casa, bañadito, cambiadito, y le dijo: mamá, conocí a un amigo que me va a ayudar con un trabajito en una venta de dulces del por mayor y voy a estar allí. Y han pasado 6 meses. La última palabra la tiene Dios. Es así, hermanos. La imagen, Él le ha placido predestinarnos a que continuemos llevando su imagen. Ahora, para que esa predestinación de ser hechos conforme a la imagen fuese posible, Dios se nos reveló a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Porque la pregunta sería entonces: ¿cómo puedo yo salir de la vida que llevo y de lo que soy? ¿Cómo puedo ser cambiado? ¿Cómo puedo transformar lo que soy, lo que llevo en mí? Esa es una pregunta real, humana, pero que la respuesta es solamente divina. No hay otra respuesta humana. Y por eso Dios, antes de que le hiciésemos la pregunta, la Biblia nos habla de que Él se revela a nosotros, se reveló a nosotros. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, nosotros leemos, y el versículo 15 hasta el 19 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Cómo es posible entonces, predestinados a tener la imagen de Dios? Es posible en Él, en Jesucristo, la revelación de Dios para nosotros. En Él es posible. Ahora, Él es la imagen del Dios invisible. Es el hábitat de toda la plenitud de Dios. Hebreos 1:13 también dice que Él es el resplandor de su gloria. Quiere decir que es la expresión exacta de su naturaleza y de su carácter. O sea, Jesucristo es la revelación de Dios con la expresión
exacta de la naturaleza y el carácter de Dios. Y aquí está. Y por eso dice que para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si usted le aplica la ley transitiva de la matemática, si nosotros llegásemos a tener la imagen de su Hijo, entonces volvemos al Génesis cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando estamos en Cristo, entonces la imagen de Cristo en nosotros, luego entonces la imagen de Cristo en nosotros refleja la imagen de Dios que nos hizo a su semejanza y a su imagen. ¿Comprende esto? Y esta es la bendición de entender de que Jesucristo es la imagen revelada de Dios para nosotros. En Jesucristo tenemos la revelación de la misericordia de Dios para con nosotros, pero también tenemos la revelación de su eterno poder. Por eso Juan escribe diciendo acerca de Jesucristo, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, Jesucristo no es la imagen de Dios que nosotros podemos venerar, no. Es la esencia de Dios que nosotros podemos ver y en ella encontrar la destrucción de todo aquello que Satanás ha querido hacer en nosotros. Apareció para deshacer las obras del diablo. Y fíjese, y esta es una obra que se hace solamente por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando uno llega a Jesucristo, cuando uno reconoce sus pecados delante de Dios y acepta a Cristo como su Salvador, uno vive una experiencia que es casi inexplicable en términos humanos. Es algo tan raro desde el punto de vista humano. Pero es porque el Espíritu Santo con su palabra se mete más allá de nuestra apariencia y se cala dentro de nuestro interior. Y dice la palabra que es como espada que discierne las intenciones del corazón. Y cuando nos alcanza ahí el Espíritu Santo con su palabra, nosotros reconocemos qué miserables que somos, cómo estamos, y que solo el perdón de Dios en Cristo es que nos puede transformar. Y cuando lo aceptamos, sentimos que algo pasa en nosotros. Y esto es precisamente, hermanos, cuando la Biblia habla de Satanás como el padre de mentira. Y esto nos trae a memoria aquella discusión de Jesucristo que está plasmada en el capítulo 8, sobre todo, del libro de Juan. Los judíos no creían en Jesús y lo cuestionaban. Y después de la gran fiesta de los tabernáculos, entraron a cuestionarlo. Y él les dijo, bueno, ustedes hacen las obras es de vuestro padre. No, pero nosotros somos hijos de Dios, somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras que Abraham hacía, ustedes harían. Ustedes muestran la imagen, pero la realidad de su identidad es otra. No, pero es que nosotros, y lo llevaron a tal punto a Jesús, que entonces abrió su boca sin anestesia y le dijo, miren, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo son las que hacen. Y el diablo es mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Así que ustedes son hijos del diablo porque eso es lo que yo veo en ustedes. Ahora fíjese,
Jesús usa la expresión, el diablo es mentiroso y padre de mentira. No se está refiriendo a palabras de mentira. Se está refiriendo, ¿ves?, a la distorsión que Satanás hace de la palabra santa y buena y pura y poderosa de Dios, a sus principios que nos ha dejado para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, mostrando su imagen. Satanás la tuerce, entonces distorsiona los principios. Y cuando nosotros los aceptamos, entonces estamos viviendo en el engaño de Satanás, en la mentira de Satanás. ¿Entiende? Y por eso la Escritura dice que el único que puede deshacer las obras estas por su poder y por su Espíritu Santo es Jesucristo, Dios revelado a nosotros. Es las tinieblas contra la luz. Y en Filipenses, el capítulo 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia nos está diciendo, es la imagen de Dios, ese Jesucristo revelado, ese que se puso a la par con nosotros, ese que no escatimó el ser igual a Dios, sino que dijo: allá voy, porque lo que Dios creó, mi Padre creó, no lo vamos a dejar en manos de Satanás, lo vamos a rescatar. Jesucristo vino y a la par nuestra padeció con nosotros. Satanás lo tentó, pero Él se le plantó a Satanás y lo hizo poner en su lugar, y luego con la destrucción de su existencia, con la sangre derramada en la cruz del Calvario, le dio punto final al poder de la obra de Satanás. Y por eso, cuando Dios lo levanta y lo exalta, nos está diciendo a nosotros en Jesucristo, cuando lo aceptamos, somos levantados y también somos exaltados por la gloria de Dios Padre. Y es comprender esto, a nosotros nos lleva a sentir gozo y alegría, y a sentir que vale la pena vivir en la esperanza con Dios. El versículo 30 de Romanos 8 que nosotros leímos dice: a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y es que precisamente por la justificación es que comienza el proceso de ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que padeció por nosotros. Él pagó el precio para que podamos nacer de nuevo. Y por eso dice el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y fíjese que la Escritura, cuando nosotros leemos en lo que es el original, el contexto a lo que se refiere esta palabra, nos damos cuenta no que Dios hace un nuevo molde y nos pone a nosotros, no, es que en el único y exclusivo molde en el que nos formó a nosotros, Él mete su mano y saca todo lo que Satanás ha hecho y lo deja limpio, y empieza a poner aquellas cosas que perdimos, más aquellas que faltaban poner en nosotros con la imagen de Dios, para bendecirnos y para la gloria de su nombre. Esto es.
El reconocer es reconocer que hemos abierto nuestra vida a Satanás para que dañe y destruya la imagen de Dios en nosotros. Pero también es aceptar que en Jesucristo, la revelación perfecta de Dios, su misericordia y su poder, tenemos pagado el precio para que podamos nacer de nuevo a la identidad de hijos de Dios. Por eso dice Juan, a todos los que le recibieron, Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea, les dio otra vez el señorío y el reconocimiento de ser llamados hijos de Dios. La identidad, su sangre nos limpia, nos acerca al Padre y el Espíritu Santo nos lleva a una nueva dimensión de vida. En Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Espíritu Santo nos lleva a una nueva dimensión. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y fíjense, hermanos, nos predestinó para ser adoptados. Ahora, es increíble. Dios acepta lo que es la obra de Satanás en la raza humana y lo reconoce, pero no lo permite, no lo deja al hombre abandonado. Por eso dice la Escritura, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y esta expresión adoptado es una expresión que está basada en lo que eran las leyes que se manejaban, las leyes romanas. El adoptado era más reconocido y tenía mayores privilegios que el hijo legítimo. Y era a propósito, para que nadie que adoptaba un hijo tuviera la menor excusa de poder liberarse de él si es que no le gustaba el hijo. Le daban los privilegios completos, más que si hubiese nacido de su propia carne y sangre. Y hacían una venta simbólica. Lo vendían una vez, devolvían el dinero, volvían y lo vendían otra vez, devolvían el dinero, y después en la tercera, era todo un ritual. La tercera venta era la definitiva. El hijo se quedaba con quien lo había adoptado como hijo. Y una vez que el magistrado firmaba la documentación, era para siempre. Y al firmar la documentación, ese hijo, todos los vínculos que tenía con su familia, todas las deudas, todos los compromisos quedaban abolidos, porque él pasaba a ser de una familia que no tenía esos compromisos, de una nueva familia. Y por eso la Biblia dice eso. Nosotros estábamos endeudados porque Satanás nos tenía arruinados, pero por la sangre de Jesucristo se pagó el precio. Venimos a ser sus hijos. Todo aquello que quedaba pendiente quedó totalmente abolido. Y es lo que Colosenses dice: el acta que nos era contraria la tomó y la clavó en la cruz, triunfando sobre las potestades. Dios
nos ha dado la bendición. Y nosotros leemos en las Escrituras la vida de Jesús y su ministerio. Y en uno de los momentos en que Jesús andaba, los fariseos siempre trataban de agarrarlo en situaciones o en expresiones o en enseñanzas para culparlo y matarlo, porque la Biblia dice así. Trataban de buscarle una caída para matarlo. Y se le acercaron con el tema del tributo. Los judíos no querían pagar el tributo a Roma. Entonces se le acercaron a Jesús y le dijeron: dinos si está bien que paguemos tributo al César. Y Jesús, la Biblia dice que él conocía los corazones. Entonces les dijo: tráiganme la moneda. Y cuando le traen la moneda, Jesús les pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción? La imagen y la inscripción. La imagen, habitualmente las monedas del César tenían una imagen de un elefante de la raza de norafricana, que era señal de poder y victoria sobre sus enemigos más poderosos. Y la palabra elefante, aunque no estaba escrita, sí implicaba o significaba en el lenguaje púnico, que era el lenguaje que usaban los fenicios, significaba César. Entonces Jesús encontró que tenía la imagen y la inscripción de César. Entonces le dijo: denle a César lo que es del César. Cuando leemos Apocalipsis en el capítulo 7, del versículo 9 al 14 y un poquito más allá, Juan, en la revelación del final de los tiempos, ve una gran multitud, dice la Escritura, y vi una gran multitud que no se podía contar, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Y estaban todos vestidos de ropa blanca. Y uno de los que estaba conmigo, dice Juan, me preguntó: ¿quiénes son estos? Y Juan le dijo: no sé, Señor, quiénes son. Entonces le respondieron: estos son, estos que ves ahí vestidos de blanco, que tienen la imagen de la salvación, tienen la inscripción. Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No solo tienen la imagen, sino tienen la inscripción de ser lavados por la sangre de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Y en Juan capítulo 3, en la primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios tiene una imagen y una identidad gloriosa. Tiene los genes de la creación de Dios en su vida. Por eso es que Él nos predestinó para que la imagen de su Hijo Jesucristo, que se había deformado o que se estaba borrando o que ya se estaba destruyendo, cuando nosotros lo aceptamos como el único, la revelación de la bendición, del poder y la misericordia de Dios, del único capaz de destruir las obras de Satanás en nuestra vida, entonces nosotros empezamos a vivir una vida nueva. Y ya en nosotros aparece la inscripción: nosotros somos hijos de Dios, lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo.
Dios nos da siempre la oportunidad cada día. Y en esta mañana quizá alguno de ustedes no ha tomado una decisión personal de decir, basta ya, ahora tengo la oportunidad de Dios en Jesucristo, para que tu imagen no sea una simple imagen, sino que tu imagen lleve la realidad de tu identidad, de una vida transformada por la obra del poder de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo. En esta mañana, si hay alguna persona que quiere dar su vida a Jesucristo, que reconoce lo que es la oportunidad de tener una vida nueva, en esta mañana es ese tiempo. Dios te llamó para restaurar la imagen que en ti se estaba perdiendo, que es la imagen de Dios, para tu bendición y para que seas bendición también. ¿Hay alguna persona que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal? En esta mañana, ahí donde está, puede levantar su mano. Si nunca antes había tomado esa decisión, hágalo en el nombre de Jesús. Es para su bendición y para la gloria de Dios. Si hay alguna persona ahí donde está, puede levantar su mano. Veo su mano, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Bendito sea el Señor. En el culto anterior, yo quiero que usted venga por acá. Hágame el favor. Vamos a orar con él aquí. Quiero conocer su nombre y quiero que lo oremos y lo bendigamos en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? En el culto anterior, al finalizar el culto, se nos acercó una mujer diciéndonos que ella sentía que Dios le estaba llamando a que se levantara y se resistió. Pero cuando terminó el culto, ella sintió que no podía resistir más y se vino hasta acá a decirnos qué era lo que Dios estaba haciendo con su vida en ese momento y cuál era la decisión. Bendito sea el Señor. Javier, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de Javier. Amén. Javier era uno de los que le faltaba en la lista a Dios. Y Gina también. Aleluya. Dos nombres que no estaban en la lista de los redimidos, ¿verdad? Y es como si hoy Dios hubiese tomado la lista y empezado a llamar. Y al comienzo de la reunión dijo Javier, ausente, Gina, ausente, pero Jesucristo le dijo, espera, Padre, un momentito nomás. Y ahora le dice, papá, aquí están presentes. Entonces Dios está poniendo el chulito. Javier presente, Gina presente. Aleluya. En la lista del libro de la vida. Levante sus manos y bendígalos. Ore por ellos así como hicieron otros con nosotros un día. Qué bueno, Padre, en el nombre de Jesús, la vida de Javier y la vida de Gina son vidas que para ti valen la pena, como también la nuestra vale para ti, Señor. Ellos son únicos. Oh Padre Santo, no hay nada ni nadie que sea idéntico a ellos. Los creaste con particularidad, con propósitos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdalos. Que tu Espíritu Santo, Señor, remueva su alma y les muestre, Señor, la gracia tuya, de tu misericordia y de tu perdón. Que ellos puedan comprender y entender ahora, Señor, el paso y la decisión que he tomado. Decirle a Satanás, hoy 22 de marzo de 2015, Satanás, hasta aquí hay espacio en mi vida, porque de ahora en más el espacio de mi vida es todo para Jesucristo, la obra de su Espíritu y su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, guárdalos, que tu Espíritu los guíe. Te lo pedimos, oh Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Yo quiero que usted se ponga de pie y levante sus manos. Y allí donde está, le diga: Señor, te doy gracias porque me has predestinado. Todavía te place que yo pueda llevar tu imagen. Ayúdame, Señor, a cada día ponerme delante de ti. Ayúdame, Señor, a que lo que es mi imagen también se encuentre en mi identidad. Cuando te vean a ti, encuentren en mí a ti también, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y bendecimos tu nombre. Aleluya. Dios los guarde, hermanos.